Una de las edificaciones más emblemáticas de la ciudad de La Vega hoy alberga lo que es el Museo del Carnaval Vegano. ¿Pero conocemos a fondo el Palacio Don Zoilo? Yo soy Óscar Mejía y esto es Desde el Museo. Una edificación emblemática para nosotros los veganos, ya que data del año 1896, es decir, fue construida en el siglo XIX. Esta cuenta muchas historias, desde un colegio, Escuela de Bellas Artes, y hoy el Museo del Carnaval Vegano. Es de un estilo, como se dice, republicano, ya que data de los tiempos de la Primera República. Pero, ¿qué parte de la historia no conocemos? Don César Arturo Abreu tiene parte de esas historias y lo conoceremos a continuación. El Palacio de Don Zoilo es un ícono vegano, es un ícono porque forma parte de su historia. ¿Pero de cuál historia? Veamos. La Vega a través del tiempo ha tenido una serie de evoluciones en todos los aspectos económicos, constructivos, arquitectónicos. Pero el Palacio de Don Zoilo se enmarca en una época en que La Vega precisamente tenía un apogeo económico y un apogeo cultural. Porque para esa época, y estoy hablando para finales de los años 1800, ya La Vega tenía un empuje que lo había propiciado el ferrocarril y una serie de personas que habían venido desde fuera buscando aquí mejores condiciones de vida, habían hecho un gran aporte en todos los aspectos. Uno de los grandes aportes fue precisamente en el aspecto de las construcciones, en el aspecto constructivo, aparte del aporte que se hizo en el deporte, en el carnaval, pero ese no es el tema que hoy nos llama. ¿Qué nos llama hoy? ¿Qué aporte fue trascendente e importante que ha permanecido en el tiempo? Porque eso es lo que tenemos que recalcar hoy. En el 1892, La Vega era una ciudad en progreso, pero todavía tenía visos de aldea. Parte de esos visos de aldea era que estaba enmarcada o restringida, por decirlo así, por tres grandes lagunas. La laguna del Pozo Verde, que está donde hoy está lo que le dicen el Quinto Patio, la laguna de las Tunas, que estaba aproximadamente por donde está la planta eléctrica de La Vega, donde están los bomberos por ahí, y la laguna del Ranchito, que estaba de donde está el Palacio de Don Zoilo, abarcaba hasta donde está el Liceo Pepe Álvarez, en La Vega, una gran laguna, muy grande. Entonces, eso restringía el crecimiento de La Vega. La Vega tenía entonces una persona muy progresista, muy dada a contribuir no solamente económicamente, sino también con su empuje y su empeño, don Zoilo García, un comerciante próspero que su personalidad daría para hacer varios programas, porque fue modelo de ciudadano y de emprendedor en La Vega. Pero bueno, don Zoilo negoció, o se le propuso a don Zoilo y aceptó, a través del Congreso Nacional, el que si cegaba la laguna del Ranchito, que iba de donde está el Palacio de Don Zoilo hasta donde está el Liceo Pepe Álvarez hoy, repito, tomando toda la avenida Inver, que le concedían, si cegaba la laguna, esos terrenos eran de él. Don Zoilo aceptó el reto y comenzó a cegar la laguna. Hay que saber el trabajo, en aquella época, estoy hablando de 92, el trabajo que es cegar una laguna, imagino que era cubo a cubo, porque no había los aparatos ni las bombas que hay hoy en día. Sin embargo, se hizo. Le tomó varios años, pero cegó la laguna. Y de manera muy osada, atrevida, diría yo, desde el punto de vista tecnológico, se atrevió en el cieno de esa laguna de construir un palacio. No una vivienda, no una choza, un palacio de 2 plantas con todo el peso que eso involucra desde el punto de vista de ingeniería. Bueno, pero don Zoilo se aventuró, aportó sus recursos, su dinero y su empeño, logró fundar el palacio. Tuvo que excavar hasta 12 pies de profundidad para no fundar, para no afincar el edificio en el cieno de la laguna, para tener que extraerlo. Imagínense ustedes 12 pies de profundidad para ustedes entonces de ahí en adelante comenzar a construir. Y así lo hizo. Ya para 1896 ya él había edificado el Palacio de Don Zoilo, que lo hizo con un doble propósito, que era lo usual de esa época. En la primera planta de las edificaciones se albergaban los negocios de los propietarios del edificio. Y en la segunda planta ellos vivían. Esa era la moda de la época. Esa era como la usanza. Don Zoilo terminó la primera planta. En eso entonces
vinieron ciertas condiciones de inestabilidad, hasta política, en La Vega, en el país, y tuvo que mudarse a una parte de la primera planta, donde vivió varios años, y la otra parte dedicada a su negocio, que fue una gran empresa, que era una firma exportadora a Europa, principalmente de tabaco. Tenía una marca de tabaco registrada, ZG, que se vendía en Francia. La gente buscaba esos cigarros desesperadamente por la calidad que tenían. Pero él instala su negocio ahí, pero con el tiempo pues decide, la esposa, que era muy aristocrática por decirlo así, que quería su propia casa, le hizo entonces donde está hoy el Museo Sacro, frente al Casino Central, frente al Parque Duarte. Le hizo en el 1821, hasta ahí vivió en el Palacio Don Zoilo, y se trasladó, se mudó entonces a esa nueva vivienda. El palacio entonces llegó a ser, estoy hablando de su historia, de eso es que estamos hablando, simplemente dedicado a actividades comerciales. Y en el transcurso de su historia, de su vida como estructura, la segunda planta prácticamente nunca fue terminada, sino muchos años después. Se quedó a medio hacer. Yo, siendo muchacho, por los años 50, por ejemplo, eso estaba deshabitado. Era el nido de las golondrinas. Ese era un espectáculo, ver salir las golondrinas del Palacio Don Zoilo. Eran famosas porque a las 6 de la tarde, cuando las campanas tocaban el toque de la oración, salían al vuelo y nublaban el cielo de La Vega. Y uno se recordaba de aquellas poesías, ¿verdad? Las oscuras golondrinas, ¿dónde van? Aquellas que prendieron nuestros nombres, esas no volverán. Entonces, todo ese espíritu romántico albergó el Palacio de Don Zoilo. Por eso era parte de la historia propia de La Vega. Ahí entonces, con el tiempo, hubo un supermercado chino en la esquina. Ahí estuvo Ramiro Lora, que tenía una especie de joyería. Ahí estuvo Diego Teruel, sus inicios como empresario. También estuvo ahí. En fin, para no hacer la historia muy larga, ha tenido diferentes usos el Palacio de Don Zoilo. Hasta que, desafortunadamente, pues se incendió, o lo incendiaron, no lo sabemos. Bueno, hay que resaltar que cuando terminó la segunda planta se albergó el colegio, la Alta Escuela Juan Pablo Duarte del profesor Manuel Acevedo Serrano, donde se formaron muchos de nuestros jóvenes y aprendieron entonces los diferentes oficios a través de una educación muy esmerada. Entonces, fíjate cómo el Palacio de Don Zoilo ha servido como un eje importante y trascendente en la conformación, diría yo, hasta de la veganidad. Por eso es que yo me he dicho que es un ícono, no únicamente arquitectónico, como ustedes ya habrán escuchado o van a escuchar, sino que también se integra de una manera permanente a la conformación de la veganidad. Pero un incendio lo destruye, entonces pasa a ser ya prácticamente una ruina, y a partir de ahí el vegano comienza a aspirar a que su Palacio de Don Zoilo sea rehabilitado, sea reconstruido. Finalmente, en el 2019, entonces el gobierno decide reconstruirlo para albergar en él el Museo del Carnaval Vegano, que es lo que tenemos hoy. Se hizo esa estructura, se hizo esa remodelación a un costo de unos 60 millones de pesos, que gracias a Dios que se hizo, porque alberga en él, es un palacete que alberga entonces nuestro Museo del Carnaval Vegano. Rápidamente, de manera muy sucinta, porque podíamos hablar del Museo de Don Zoilo por mucho tiempo, eso es básicamente cómo ha influido la presencia del museo o del Palacio de Don Zoilo en el museo finalmente, pero también el transcurso de lo que ha sido la conformación de la ciudad de La Vega y su gente, y cómo para ello ha sido un símbolo que debemos nosotros ver con admiración, respetar, emular, y que nos sirva de estímulo para saber que desde un sueño que tuvo don Zoilo García de cegar una laguna, se puede construir algo permanente que sirve de impulso, que sirve de ejemplo a las nuevas generaciones. Para el diseño de la edificación, el señor García buscó los servicios del arquitecto cubano Abelardo Lago, el cual corresponde al estilo neoclásico que estaba de moda en América Latina en ese entonces. Pero, ¿conocemos parte de esos estilos? La arquitecta Yaira Rincón nos contará un poquito más de qué estilo tiene el Palacio de Don Zoilo. Don Zoilo García fue una persona muy influyente en La Vega durante el siglo XIX, la segunda mitad y la primera mitad del siglo XX.
Él tenía conexiones con el gobierno central y por eso él pudo edificar gran parte de nuestro centro histórico actual, que era el centro urbano de la ciudad de La Vega en aquel momento. En el 1896, él obtuvo un permiso para poder rellenar una de las grandes lagunas de la ciudad que comenzaba en la parte de la Invert hasta lo que es ahora la García Godoy, un poquito más hacia la Padre Adolfo. De hecho, la calle Duvergé y la Manuel Ubaldo Gómez eran dos de las calles de esa laguna hacia la parte norte del río Camus. Y ahí él estableció, frente a lo que ahora es el Parque Brache Batista, el Palacio Don Zoilo. Se le llama palacio por la gran majestuosidad arquitectónica y es un almacén republicano de 2 niveles. Es la usanza de la época del siglo XIX, donde el estilo neoclásico, el revivir la época clásica de Grecia y Roma se hizo moda, porque ahí fue que comenzaron todos los viajes hacia Europa, desde América, pues comenzó el gran auge de la segunda revolución industrial y se revivió todo ese conocimiento de Grecia y Roma y eso era, verdad, lo mejor. Por eso se puso en boga ese estilo historicista donde se revive lo anterior. Y el Palacio de Don Zoilo adquiere ese estilo, o se diseña más bien con ese estilo. Lo diseñó un arquitecto cubano y como podemos ver es un edificio en lindero cero, con puertas en ritmo que abren hacia la calle. Es de 2 niveles, de uso mixto, originalmente con el primer nivel comercial, el segundo nivel residencial, era el uso original. Hay algo muy interesante en el Palacio de Don Zoilo y es que sus puertas en ritmo hacia la calle son impares. Tenemos 7 y tenemos 5, 7 en la Padre Adolfo y 5 en la calle Duvergé. Y la puerta central es un gran portón de entrada, cada una de ellas con arcos de medio punto y estas puertas que acabo de comentar que son el centro de las puertas impares son grandes portones, son más anchas, el arco de medio punto está mucho más definido con unos arquivoltas, tiene unas cornisas, una en medio de los 2 niveles para distinguir, una en el tope, en el antepecho, el cual cubría el techumbre de zinc a 4 aguas. La cornisa superior que corona el edificio es más trabajada con unos frisos. Los frisos son esas partes rectangulares que entran y salen en las cornisas. Así que podemos ver también como parte del estilo lo que son las columnas adosadas. En el primer nivel son unas columnas simples, dóricas, que reflejan ese carácter comercial del primer nivel. En el segundo nivel tenemos unas columnas mucho más trabajadas, unas columnas de capitel corintio, lo que refleja ese nivel residencial más de casa, de hogar. Nunca tuvo balcones. De hecho, supe con uno de los historiadores de la ciudad, que se le hizo un balcón una vez corrido en el segundo nivel al estilo de la influencia francesa, pero no se calculó bien la parte del piso del balcón y este colapsó. Sí tuvo en una época muy corta unos balcones individuales en cada una de las puertas del segundo nivel. El Palacio Don Zoilo históricamente, ¿verdad?, ha evolucionado desde el comercio de Don Zoilo, que era uno de los más importantes a finales del siglo XIX, principio del siglo XX en La Vega, a ser una plaza comercial. En esta plaza comercial comenzaron muchos de los grandes comercios veganos. Ahí estuvo el primer supermercado con góndola de La Vega. Ahí estuvieron sastres, estuvieron joyeros y la familia Teruel inició su proyecto de arreglo de electrodomésticos en el Palacio Don Zoilo.
También el Palacio Don Zoilo fue la sede de la Escuela de Bellas Artes, fue la sede del Colegio Don Luis de Espradel hasta que se quemó en el 2002. Y ahora fue recuperado para este museo, este uso cultural que tiene del Museo del Carnaval. El grupo sale en el 2015 y ese nombre, yo pertenecía a un grupo, pero ya ese nombre me surgió de una tienda que estaba y vi unos muñecos de eso y le pregunté al propietario de la tienda que si eso era un payaso. Y me dijo, no, es un arlequín. Entonces caíste, bueno, es un nombre muy acorde al carnaval. Y después que dejé el grupo que estaba pasado, formé el grupo y lo hice con ese nombre. Bueno, para mí en lo personal fue el cuarto año, que fue un disfraz, lo hicimos con una tela estilo como si fuera un ajedrez de cuadro y combinado con la careta. Y siempre nosotros nos ha diseñado Mickey. La pasión uno lleva en la sangre. Eso siempre está ahí. Este año fue un año que uno nunca pensó que uno iba a un febrero a dejarse disfrazar. Por lo menos a mí yo siempre he disfrazado desde pequeño, desde que tengo 5 años. A partir del año 1925, Francisco Chestaro, mejor conocido como Pancho Careta, inició la confección de caretas para el carnaval vegano. Aquellas primeras técnicas artesanales sentaron las bases para el legado que han dejado los careteros de esta ciudad, cuyo ejemplo siguen las nuevas generaciones. Los pasos para hacer una careta son el moldeado, el empapelado, el retirado, la decoración y el barnizado. Yo soy Anabel Isiano y esto fue Recorriendo el Museo. Tú sabes que siempre, ya cuando nosotros iniciamos, había muchísimos grupos que tenían su nombre. Y como eran básicamente nombres de animales terribles, nosotros le dimos ese dragón. Nosotros nacimos en 1990. Hay un mito sobre ese. Aquí no hay ningún mejor disfraz. Eso es mentira. Aquí lo que hay disfraz es más caro y más barato. Pero todo tiene su encanto. Nosotros siempre hemos tirado disfraz, el grupo Los Dragones, de muchas fotos. Nosotros tiran más de 5.000, 6.000 fotos. Y nosotros salimos el primer domingo, todo el tiempo. Por eso que mejor disfraz, eso depende. Aquí hay disfraces de gala y hay disfraces corrientes, pero no es mejor disfraz. Nosotros tenemos 30 años ya. Ahora con el 21, que no se pudo hacer, cumplimos 30 años el 2020, ininterrumpidamente saliendo y ya uno se le engrampa eso y realmente salimos. Si ahora este año viene, otra vez vamos para la calle, aunque ya yo no me disfrazo. Hoy las conocemos como marquesinas o cocheras, pero esto que ven aquí detrás era la caballeriza del edificio, ya que en ese entonces no existían automóviles, sino coches. Entonces, esta era la parte donde se guardaban al momento ya de parquearlos en la casa.
lo que hace que esto sea parte del patrimonio de la ciudad de La Vega. La arquitecta Maritza Estrella nos dirá por qué esta edificación es parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad de La Vega y por qué es tan importante para nosotros. Es un placer para mí estar aquí con ustedes, desde mi alma mater, poder hablarles sobre un tema que a nosotros nos tiene siempre preocupado y nos apasiona, que es lo que es nuestro centro histórico y nuestras edificaciones patrimoniales. Si vamos a hablar de patrimonio, debemos entender primero lo que significa esta palabra. Todos sabemos lo que es patrimonio porque en nuestras familias alguno tiene alguna herencia que la considera de mucho valor para la sociedad o para la familia. Pues eso es patrimonio. Patrimonio es eso que tiene un valor. ¿Qué tipo de valor podría tener nuestro patrimonio? Hay un valor arquitectónico, tenemos un valor histórico y hay un valor que, aunque no se pueda evidenciar, es un valor de vivencia. Nuestros centros históricos guardan dentro de sí una vivencia de cada ser humano que habita la ciudad. Entonces, hablar del Palacio Don Zoilo como patrimonio arquitectónico, tenemos también que hablar de su valor como patrimonio histórico, como patrimonio vivencial. Y muchas veces es el patrimonio que la persona normal de la ciudad conoce. Si vemos, por ejemplo, a nivel arquitectónico, podemos hablar de un patrimonio por la época en que fue construido. Hablamos de que nuestro Palacio Don Zoilo fue construido en el 1896, un estilo arquitectónico que en esa época estaba muy de moda, que era el neoclásico, y ya esto de por sí comienza a darle un valor dentro de nuestro centro histórico. No solamente la fecha y el estilo, sino también todo lo que sucedió alrededor para poder tener esta obra. En esta obra participaron personajes de diferentes países, de Cuba, de República Dominicana, de Puerto Rico, de España, y ya eso le va sumando importancia al inmueble. Tenemos también toda la vivencia que alrededor de ese inmueble se ha dado. Tenemos ahí nuestro Parque de las Flores, que en un momento tiene una importancia contextual porque estaba ahí nuestro mercado público, que también nos trae a memoria muchos recuerdos, muchas vivencias. Todo esto se va sumando al valor del inmueble. Ahí podemos también hablar de un valor que nos parece interesantísimo, que ya en el área nuestra, de lo que es la conservación de monumentos o la importancia patrimonial arquitectónico del inmueble, que es ya sus características, como sus columnas adosadas, sus grandes portones, sus arcos, todos esos detalles arquitectónicos que representa el inmueble. Pero ¿y qué pasa con su contexto? ¿Qué pasa con la vivencia que cada uno de nosotros ha tenido dentro de ese inmueble? Recuerdo que en el 2002, cuando sucedió el incendio, nosotros estábamos en el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores de aquí de la Regional de La Vega. Estábamos en la directiva. El dolor que le causó al ciudadano de a pie el ver este inmueble que podía desaparecer de nuestro centro histórico. El dolor y la preocupación. Esto nos indica a nosotros que este inmueble tiene un valor mucho más allá del arquitectónico, un valor en sí mismo. Y ver cómo la preocupación de que este inmueble no se aprovechara esta situación para que fuera demolido. Y pues desde el CODIA se hizo una comisión para hacer una evaluación estructural del inmueble y esta evaluación dio positiva de que el inmueble podía resistir. Y fíjense que ese hecho, el poder determinar esa resistencia del inmueble que ha transcurrido tantos años y todavía persiste y ha sobrevivido a un incendio, y fíjense lo que tenemos hoy en un inmueble que si miramos fotos del 2002 se veía todo deteriorado, todo acabado, pensábamos que había muerto. Sin embargo, miren cómo resurge con nuestro hermoso
Museo del Carnaval Vegano. Quiere decir que la edificación en sí misma tiene un valor y ese valor es la que la convierte en un patrimonio para nosotros y para el Caribe, para la sociedad, para el mundo, porque en él hay muchos símbolos importantes. Sería interesantísimo poder recoger las vivencias de los comercios que estaban ahí. Fotografía Hernández. ¿Cuántas personas no fueron allá a tomarse fotos? ¿Cuánta historia no hay detrás de ese inmueble? El colegio. ¿Cuántas vivencias no salen de ese colegio? ¿Cuántas historias no están ahí? Historias que nunca se han contado y que sin embargo este inmueble la guarda. Entonces, tenemos que mirar nuestro centro histórico, el valor real que tiene. Podríamos hablar de un valor arquitectónico, pero un valor arquitectónico puede, en el momento en que se hizo la construcción, el constructor o los arquitectos no pensaban que eso iba a ser un patrimonio. El valor patrimonial lo da esa herencia que pasa de generación en generación, que nosotros tenemos el compromiso de volvérsela a entregar a las generaciones que vienen. Esas vivencias que hemos tenido de ese inmueble, todo eso es lo que le da valor a nuestro centro histórico. Esta es una oportunidad hermosísima para poder decirles a ustedes, valoremos esas edificaciones que guardan historia, valoremos esos espacios que guardan vivencia de nuestros abuelos, de nuestros padres y que serán vivencia para nuestros hijos, porque nuestro centro histórico tiene un valor no solamente para nosotros, sino para los que nos visitan. Así es que hablar del Palacio Don Zoilo, pues tendríamos que hablar de muchas cosas. Espero que con esto pues ustedes puedan entender el valor real que tiene nuestra gran edificación que hoy alberga con tanto orgullo nuestro carnaval vegano. Durante muchos años, esta edificación sirvió como el Colegio Don Luis Despradel y esta escalinata sirvió como el acceso principal para esos estudiantes que iban a sus aulas. Pero en el 2002, lamentablemente, un voraz incendio consumió toda la edificación. Mira, hacerte una pequeña historia del fuego que ocupó el Palacio de Don Zoilo. Me acuerdo que fue en el año 2001. En una madrugada, eso de las 2:30 de la mañana, un compañero bombero fue y me levantó, me tocó la ventana donde yo estaba durmiendo y inmediatamente me dijo que mi tío me había mandado a buscar, que era el jefe de bomberos de ese entonces, porque había un fuego en el Palacio de Don Zoilo. Cuando llegamos a las 2:45 de la madrugada, ya la estructura estaba comprometida. Una estructura con una coraza o con unas paredes envolventes de ladrillo de unos 70 centímetros de ancho o de espesor. Y adentro todo lo que era de madera centenaria, tenía un segundo nivel donde estaba el Colegio Don Luis Despradel. Y todo eso se había incendiado de una forma tal que el tiempo nos jugó en contra. Fue muy rápido y la respuesta de nosotros, aunque fue básicamente al momento de la alarma, no pudimos, vamos a decirlo así, salvar la estructura. Se había comprometido esa estructura de una forma tal de que ya los elementos del segundo nivel nos caían arriba, las butacas, las computadoras, todo el segundo nivel se vino abajo en un momento. Y nosotros comenzamos a trabajar y a dividirnos las áreas con 3 camiones que teníamos en ese entonces. Y no teníamos camiones suplidores. Y por eso se nos complicó un poquito. Estuvimos trabajando desde las 2:30 de la madrugada hasta el otro día. A eso de las 10 de la mañana pudimos ya controlarlo todo. Y ya podíamos accesar a todo el interior del Palacio Don Zoilo, que en ese momento contenía en el piso de abajo unas diversos comercios, como cafetería, tiendas de electrodomésticos, habían otras tiendas, agencias de viaje, y arriba estaba el colegio.
pues lamentablemente y afortunadamente, pues quedó la estructura por fuera, en la periferia. Y esa estructura duró mucho tiempo ahí. Nosotros hicimos los análisis, vimos que la estructura no había sufrido para ser demolida. Los análisis que hicimos la limpieza. Duramos 2 o 3 días ahí también contribuyendo con el ayuntamiento de entonces. Y dejamos eso, pues, vamos a decirlo así, limpio y cerrado, dejando una sensación por lo menos de seguridad en el ambiente, ya que ese fuego, la intensidad de ese fuego, había calado a una escala, vamos a decirlo así, bastante grande. Era un incendio de gran magnitud, donde en la noche podíamos ver cómo subían esas escarchas incendiadas, como si fueran cucuyos en la noche, que llegaban a cientos y cientos de metros hacia arriba, y la Vega entera contempló lo que era o lo que fue ese incendio de esa magnitud. Gracias a Dios, las paredes pudieron contener ese fuego y la manzana entera pues no fue afectada. Aparte de la labor que nosotros tuvimos ahí, por ahí hay unas fotos, unos videos, para que vean la intensidad y para también que vean cómo los bomberos se entregan a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, con todo su esfuerzo, y pudimos salvar lo que hoy, gracias a Dios, es el famoso y único museo a nivel nacional de lo que es el carnaval vegano. Luego de que ocurriera este voraz incendio, destruyendo lo que fue uno de los patrimonios más importantes de la ciudad de La Vega, varios años pasaron para que hoy se convirtiera en lo que es el Museo del Carnaval Vegano, gracias a la iniciativa de grandes veganos y de la Presidencia Dominicana para reconstruir esta edificación. Estamos muy agradecidos de su sintonía hoy en el Museo del Carnaval Vegano. Recuerde seguirnos por nuestras redes a través de Museo Carnaval Vegano RD y darle like a este video y compartirlo. Yo soy Oscar Mejía y eso fue Desde el Museo. La fiera nace en el año 1989. Un grupo de amigos se reunieron, según en las reuniones que hemos tenido, y he escuchado porque no estaba todavía en ese momento, junto a Chelo, Elvis Abreu, Freddy Peña y un grupo, decidieron encontrar que es un nombre factible para un grupo de carnaval. Le gustó a todos y lo aprobaron. Bueno, nosotros hicimos el disfraz verde con amarillo, que fue cuando adquirimos nuestro propio estilo, que fue verde con amarillo. Eso fue un disfraz precioso. Eso cambió todo a nosotros a nivel de disfraz, porque nosotros éramos un grupo que nuestra especialidad no era disfraz, pero después de ese disfraz fue que nosotros hicimos el cambio. Hacer disfraz bonito, lujoso, gustoso. Fue Junior Abreu. La careta, yo creo que fue el chino. Fue el chino, seguro, que hizo el disfraz blanco completo. La careta y el disfraz Junior Abreu. Primero a nosotros que no nos hemos desvinculado de lo que es el grupo. Hay muchas cosas, hay mucha pasión, hay mucho amor con lo que es este grupo. Se siente. Cuando nosotros empezamos a organizar lo que es la fiera, eso nos une, podemos tener 2 o 3 meses sin nosotros hablar ni siquiera, y cuando hay una reunión de la fiera vamos todos y empezamos a reunirnos, a compartir, a programarnos.
los diseños, los suéteres, los diseños de disfraz. Y eso nos une, eso es tremendo. Una cosa que se lleva en la sangre, al menos en los veganos, es algo que no tiene comparación. Felipe Abreu fue maestro de varias generaciones de artesanos de careta. Su labor ha sido reconocida internacionalmente. Sus piezas han sido parte de una importante colección de arte popular. A finales de la década del 1930, el hoy considerado el padre del carnaval vegano inicia su labor como caretero. Hacia la década del 1950, Abreu agregó a la careta un movimiento mandibular que permite que el rostro se le distingan los dientes. Posteriormente, las máscaras tuvieron un proceso de criolización en el que se le añadieron barbas de cuero de chivo. Fue proclamado rey del Carnaval de La Vega en la edición del 1989. Yo soy Anabel Isiano y esto fue Recorriendo el Museo. Los bufones nacen en el año 2006 gracias a un proyecto de jóvenes que quería seguir evolucionando y en el carnaval vegano, darle un poquito más de vida al carnaval, la pasión de disfrazarse, de pertenecer a su propio grupo. Y el nombre de los bufones viene de que se tenía pensado ya sacar un grupo, pensábamos en un nombre, vimos que se propuso el nombre de los bufones de parte de uno de los fundadores, lo evaluamos y entendimos que era gracioso, acorde al carnaval, esa risa burlona y todo eso. Y al final se decidió por ese nombre y hasta aquí estamos. Para nosotros, cuando cumplimos los 10 años, fue un trabajo sumamente excepcional. Junior Abreu, su diseño completo de disfraz y careta, ha sido para nosotros como el año más impactante, el mejor disfraz, aunque hemos tenido varios, pero coincidimos que el de los 10 años fue el mejor. Lógico, nuestra pasión por el carnaval como veganos que somos, ver la integración del pueblo, la participación, incluso algo más que nos mueve recientemente, pues ver nuestros hijos ya pertenecer, decir que tenemos 10 niños ya y con esa misma pasión que nosotros inculcarles eso y se va a ver que va a haber mucho carnaval para rato. Mi nombre es Ileana Chavarría, fui la primera reina de la etapa moderna de nuestro carnaval vegano en el año 2004. En esencia te puedo corroborar que estábamos en pañales cuando iniciamos el certamen. No teníamos grandes experiencias en el proceso, pero sí les puedo garantizar que me abrió muchas puertas, las cuales han sido pues las propulsoras de quien soy hoy en día. Mis estudios universitarios, de ahí gané un intercambio cultural en Estados Unidos, perfeccioné mi inglés, daba clases de español, luego regresé al país y gracias a Dios nos estamos desarrollando y somos unos entes productivos para La Vega y certificando de que sí los jóvenes podemos, de que los jóvenes sí somos buenos y que tenemos la capacidad pues de superar todos los obstáculos que la vida nos pueda presentar. Eso es muy fácil, simplemente soñarlo, porque todo lo que puedes soñar lo puedes lograr. Les puedo decir que si tienen esa pequeña curiosidad por saber qué se siente, qué pasaría si, pues que lo hagan, porque las oportunidades ahora mismo y siempre han sido así, en la vida son difíciles de encontrar. Y si nuestra ciudad pues le provee un espacio, obviamente controlado, donde las van a preparar
Eso te va a servir para la vida. Con el simple hecho de participar, pues ya estás ganando. Así que anímate, consúltalo obviamente con tus padres, porque sabemos que son jóvenes pues de una edad un poco delicadas, y si ellos te apoyan, pues hazlo. Que no perdamos lo nuestro. Afuera hay mucha gente, conversaba ahora con un maestro del carnaval, que hablan muchas cosas que no son. Pues que vayamos a la fuente de la información, que corroboremos lo que nosotros somos, lo que sentimos, lo que nos gusta, y que de verdad valoremos para nuestras generaciones futuras, que es lo más importante, que el carnaval es nuestro y que no lo podemos perder.